No hace mucho en la Argentina se pagó la tasa de interés más alta de todo el mundo. Aquellos que podían ahorrar y depositaban a plazo fijo llegaron a ganar hasta el 60% de interés anual. Naturalmente que esto favoreció a aquellos que tienen capacidad de ahorro, pero perjudicó a aquellos que tienen la visión de invertir. Especialmente paralizó la construcción, porque a la gente le convenía más ahorrar, a aquellos que tienen capitales, que invertir en la construcción. Hay una diferencia muy importante entre ahorrar y entre invertir, porque mientras el ahorro no pone en riesgo el capital inicial, toda inversión pone en riesgo el capital inicial, ya que dependiendo de los instrumentos que se utilicen en esa inversión, lo que puede suceder es que el capital puede aumentar si los resultados son positivos, pero puede disminuir si los resultados son negativos. Dios quiere que seamos buenos inversores. Por eso que Proverbios capítulo 11, versículo 2 dice: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y la razón por la cual Dios quiere que seamos buenos inversores es porque Dios es un gran inversor. Y esto es algo que pocos tienen en cuenta. Pero la realidad es que de eso se trata el reino de Dios. De que Dios ha hecho una inversión en cada uno de nosotros. El reino de Dios se trata de gente que Dios espera que produzca frutos de Él. Hoy quiero compartirte una parábola que está en Mateo capítulo 21, versículo 33. Si tienes Biblia, es muy importante que abras tu Biblia y que leamos juntos lo que dice estos textos. Mateo capítulo 21, versículo 33 al 43. Dice la palabra de Dios: el Señor dijo: oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Y dice el versículo 36, envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿a qué hará aquellos labradores?, preguntó el Señor. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. A mayor inversión, mayores expectativas. Recuerdo que mi padre, con mi tío, su hermano y mi abuelo, ellos tenían tierras, tenían varias hectáreas de campo que trabajaban, aunque hubo un momento en cual se construyó una ruta que dividió esa tierra en dos. A partir de ese momento ellos tenían tierras a ambos lados de la ruta. Sin embargo, hubo una parte en la cual nunca más invirtieron, nunca más trabajaron, nunca más labraron ni sembraron nada. Y aunque la tierra les pertenecía a ambos lados de la ruta, ellos cada año tenían expectativas solamente de una de esas partes, de las partes en las cuales ellos trabajaban. La otra tierra estaba allí, también era de ellos. Sin embargo, ellos no trabajaban allí, no invertían en esa tierra, y por lo cual no tenían absolutamente ninguna expectativa. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 18, versículo 34. El Señor dice: he aquí, todas las almas son mías. Toda alma de todo ser humano a lo largo de la historia que ha existido y existirá y vivirá sobre esta tierra le pertenece al Señor. Sin embargo, Dios no tiene expectativas de todos de la misma manera, por la sencilla razón de que Dios no ha invertido o no invierte en todos de la misma manera. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
y Dios hace una inversión en sus hijos, si le has recibido a Cristo en tu corazón, hay cosas que Dios comienza a invertir en tu vida. Hay bendiciones que Dios comienza a darte. Tu familia es una inversión que Dios ha hecho en tu vida y espera que produzca fruto esa inversión. Tus hijos son una inversión, tu matrimonio, tus dones, tus talentos, tu capacidad. Aún el trabajo que Dios te dio es una inversión. Son bendiciones que Dios te ha dado y espera que esas bendiciones produzcan fruto en tu vida. Notemos aquí en esta parábola que acabamos de leer que hay un hombre que es padre de familia. Ese hombre representa a Dios mismo. Y hay una viña que este padre de familia dice que plantó. Esa viña es el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que Dios adquirió, que Dios sacó de Egipto, que lo liberó. Es el pueblo que Dios escogió para mostrar sus maravillas al mundo entero. Y dice aquí que Dios hizo una inversión. Dice que en esta viña edificó una torre, cavó un lagar, la trabajó, la labró. Pero especialmente hizo una inversión en los labradores, que es símbolo de los líderes de la nación de Israel. Dice que la arrendó. Él pagó un precio por anticipado para que ellos trabajaran y labraran esa viña. Y al cabo de un tiempo él volvió a buscar frutos de esa viña, porque dice que se fue lejos. Y él, cuando regresara al tiempo de los frutos, volvería a buscar frutos en esa viña. Ahora, la producción de esos frutos no dependía exclusivamente de la viña, sino dependía de los labradores, aquellos a los cuales se les había hecho una inversión, eran los instrumentos de esa inversión. De ellos dependería los frutos que esa viña produciría. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de los frutos, lo que vemos aquí es que esos labradores no produjeron frutos para el Señor de la viña, sino que esos frutos que esa viña había producido, ellos se lo querían apropiar, ellos lo querían para sí mismos. Los versículos 40 al 41 dice que cuando venga el Señor de la viña, porque un día el Señor volverá, ¿qué hará con estos labradores? ¿Qué hará con esta gente a la cual Dios le había dado mucho para que ellos produjeran frutos de esa viña? Dice que a los malos destruirá. Y dice que arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que todo lo que Dios ha invertido en nuestra vida, si no producimos frutos, lo podemos perder. Significa que el Señor un día volverá. Significa que nosotros debemos rendir cuentas de cada una de las cosas que Dios te ha dado, la capacidad que Dios te dio, los talentos que Dios te dio. Ese matrimonio que tienes, esa familia que tienes, tus hijos, son una inversión de Dios. Dios los ha puesto a tu cuidado. Y Él pedirá fruto y pedirá los resultados de lo que Él espera, porque Él tiene expectativa, por eso te lo dio. Y lo que vamos a ver en esta parábola es qué cosas nosotros necesitamos para no perder toda esa bendición que Dios nos ha dado, todo eso que Dios ha invertido en nuestra vida. Y vamos a ver en esta parábola algunos principios muy importantes. Lo primero que vamos a ver es que no debemos resistir la autoridad de Dios. Los versículos 34 y 35 que leímos, los vamos a repasar. Dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Resistir la autoridad delegada es resistir la autoridad de aquel que delegó esa autoridad. Un policía, por ejemplo, no dicta las leyes. Sin embargo, si nosotros resistimos la autoridad de un policía, nos estamos metiendo en problemas con aquellos que sí dictaron las leyes y que están por encima de esa autoridad. Y es más, nos estamos metiendo en problema con aquellos que tienen el poder de ejecutar la sentencia por el cumplimiento de esas leyes. Por eso que Romanos, en capítulo 13, versículo 2, dice que toda autoridad que vemos en el mundo viene de parte de Dios. No hay autoridad que no sea de parte de Dios. Hay gente que tiene muchísimos problemas con las autoridades. Hay gente que está dentro del pueblo de Dios y tiene muchísimos problemas con las autoridades. Yo como pastor he tenido esta experiencia y creo que cada pastor ha vivido algo similar o vive cosas similares a las que yo he vivido. Es que mucha gente llega a la iglesia hablando mal de otra iglesia, hablando mal de otro pastor. Yo nunca he emitido ningún juicio sobre ningún pastor,
porque cada pastor dará cuenta de sí, de lo que Dios le ha dado. Pero mucha gente tiene problema con sus pastores. Y en la realidad, a los que resisten no es a los pastores, sino a aquel que le dio la autoridad a ese pastor. Notemos que el Señor de la viña no fue personalmente a buscar los frutos, sino que envió a sus siervos. Y esta gente no tenía problema con la autoridad del Señor de la viña, tenía problema con los siervos del Señor de la viña. Reconocían la autoridad del Señor de la viña, lo que no reconocían era la autoridad que Dios había delegado a esos siervos. Así que cuando vieron a estos siervos, dice que a uno apedrearon, a otro golpearon, a otro le mataron. Los dones y talentos que Dios te ha dado solamente producirán fruto en el lugar en el cual Dios te puso. Hay gente que le encanta salir a una iglesia cuando las cosas no se hicieron como pensaban, como le gustaban, o la decisión del pastor o los líderes. Entonces lo más fácil, lo más sencillo es salir y buscar otro lugar. Por eso que la Biblia dice en Salmo capítulo 92, versículo 12 al 13, el justo florecerá como la palmera, plantado en los atrios de Dios. Donde Dios te ha plantado es el lugar en el cual debes dar fruto. El gran problema que a veces muchas personas tienen es que resisten la autoridad en el lugar donde Dios lo plantó. David llegó a ser el rey de Israel, pero Dios escogió a David cuando había otro rey en Israel, el rey Saúl. Y durante mucho tiempo David se sujetó a la autoridad de ese rey, aunque David sabía que ese rey era corrupto y que Dios lo había desechado. Sin embargo, él nunca tocó al ungido de Dios, porque David sabía que debía sujetarse a esa autoridad si quería conservar ese llamado de Dios. Y David dio fruto en el lugar en el cual Dios lo puso. Aunque ese rey era corrupto, no se encargó David de eso. Dios un día se encargó de ese rey corrupto. Y David llegó a dar fruto y fue el rey que Dios había preparado. Y todo lo que Dios había diseñado en su vida se cumplió como Dios lo había preparado, porque él se sujetó a la autoridad. La segunda cosa que necesitamos para no perder todo eso que Dios ha invertido en nuestra vida es aprovechar las oportunidades que Dios nos da. El versículo 36, repasamos, dice, envió de nuevo a otros siervos. Ya había mandado a unos primeros, pero los habían apedreado, matado, los habían echado. Pero envió de nuevo a otros siervos, dice, más que los primeros, mandó más. E hicieron con ellos de la misma manera. El arrepentimiento es la oportunidad más grande que Dios nos da. O sea, Dios es un Dios de oportunidades, muchísimas oportunidades, pero no hay oportunidad más grande que Dios nos pueda dar que la oportunidad de arrepentirnos. Recuerdo que cuando era niño, estaba en 4º grado, un mes o una semana, no recuerdo, a cada alumno le daban la oportunidad de manejar el botiquín de la escuela, la Cruz Roja. Entonces, si un niño tenía algún problema, nos habían preparado para que fuéramos y le diéramos, no sé, tal vez una aspirina o tal vez ponerle una curita, algo, si no era muy grave, por supuesto. Recuerdo que tocó el timbre y nosotros estábamos con un compañero jugando y no queríamos terminar de jugar. Dijimos, entramos más tarde. Me dicen, mira, entramos más tarde a la clase. Le decimos que yo estaba lastimado y que vos me pusiste una curita en el dedo. Y así hicimos, llegamos unos minutos más tarde. Entonces le dije yo a la maestra lo mismo que él me había dicho. Ese invento de mentira y yo terminé mintiendo. La maestra dice, a ver, quiero ver ese dedo lastimado. Dice, no, porque ya tengo la curita, dijo el compañero. Dice, no quiero verlo, dijo ella. Cuando le sacó la curita del dedo, se descubrió la mentira. Entonces dice, vayan los dos a la dirección. Y me mandó a mí la dirección. Y yo había hecho lo que él me había dicho. Bueno, yo caí en la trampa. Pero me llamó aparte a mí y me dijo, ¿sabes por qué te envío la dirección? No porque me mentiste, sino porque habiéndote descubierto la mentira, tuviste la oportunidad de arrepentirte y decirme la verdad. Y no lo hiciste. Y desperdicié esa oportunidad. Una oportunidad es un momento propicio para hacer algo. El momento propicio de arrepentirnos es aquí y ahora. La segunda cosa que llevó a perder lo que Dios había invertido en estos labradores, el Señor de la viña les quitó eso. Fue que ellos desperdiciaron la oportunidad de arrepentirse. Porque habiendo Dios enviado siervo a los primeros,
Dios le volvió a enviar siervos. Pero dice que ellos hicieron de la misma manera. Resistieron la autoridad otra vez. Un proverbio chino dice, hay 3 cosas que no vuelven atrás: la flecha lanzada, la palabra pronunciada y la oportunidad perdida. Y aunque es cierto que Dios es un Dios de oportunidades, también es cierto que cada oportunidad desaprovechada es una oportunidad perdida. Y no sabemos si tendremos otra. La oportunidad de arrepentirnos es aquí y es ahora. La tercera cosa que puede llevarnos a perder lo que Dios nos ha dado, la inversión que Dios ha hecho en nuestra vida, es dejar de ser confiables para Dios. Versículos 37 al 39 concluyen esta parábola diciendo: finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera y le mataron. La confiabilidad determina la efectividad de tu capacidad. Puedes ser muy capaz, pero si no eres confiable, esa capacidad deja de ser efectiva. Cuando tenía 18 años recuerdo que empecé a trabajar en una distribuidora. Si hay algo que aprendí desde niño, y es a lo que me he dedicado toda la vida, es a ser vendedor. Y recuerdo que yo empecé a trabajar allí y no conocía el rubro. Sin embargo, un día hablando con una compañera de trabajo le dije, no hay problema, el rubro lo voy a conocer, pero yo sé que este puesto me lo voy a quedar, porque sé que soy buen vendedor, le dije. Me dijo esta compañera de trabajo que llevaba años trabajando allí, mirá, más bien que ser buen vendedor, lo que busca el dueño es gente confiable. Así que tené cuidado con lo que hablas de él, porque te va a mandar gente para tratar de hacerte hablar mal de él. A él le interesa más bien que seas confiable, antes de que seas buen vendedor. Alguien dijo que la murmuración se parece al humo, porque el humo se disipa pronto, pero la suciedad queda. Donde toca el humo ennegrece. El hijo que envió el Señor de la viña a la nación de Israel es nuestro Señor Jesucristo. Y los líderes religiosos dicen que le echaron fuera de la viña y le mataron. Sin embargo, debemos notar que la antesala a este rechazo fue que ellos murmuraron. Dice que ellos dijeron entre sí. Eso los hizo dejar de ser confiables. Todo lo que Dios ha invertido en tu vida tiene que ver con tu capacidad. Si Dios te dio algo, si Dios te dio un matrimonio, es porque Dios te dio capaz de tener un matrimonio. Si Dios te dio hijos, es porque Dios te dio capaz de ser padre. Si Dios te dio un trabajo, es porque Dios te dio capaz de administrar. Si Dios te ha llamado para que le sirvas en un área determinada, es porque Dios te dio capaz. Eso dice en la parábola de los talentos, Mateo capítulo 25, versículo 25, dice que a uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro 1, conforme a su capacidad. Sin embargo, no es la capacidad lo que determina si pierdes o conservas lo que Dios invirtió en tu vida, sino que es tu confiabilidad. Porque cuando dejas de ser confiable para Dios, entonces Dios puede quitarte lo que Dios ha invertido en tu vida. Dice el versículo 29 de Mateo 25, dice, porque el que tiene se le dará más, y tendrá más, dice, y al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Voy a terminar leyéndote un texto en el libro de Romanos, pero antes de leerte eso, cuando leía este texto me acordaba de mi padre, que trabajaba en la tierra. A él le gustaba mucho hacer experimentos, los injertos. Mi padre hacía injertos para experimentar. Un injerto es sacar un tallo de un árbol y ponerlo en el lugar del tallo de otro árbol. De ese tallo luego crecerá, si el injerto prende, una rama, y esa rama producirá frutos. Mi padre tenía varias plantas, durazneros, y llegó a tener en un solo duraznero 3 variedades de durazno, de injertos que él había hecho. Ahora, año tras año él podaba esas ramas. Y es notable que lo que podaba eran ramas naturales. Sin embargo, aunque las ramas naturales eran cortadas, habían otras ramas que habían sido injertadas allí. Ahora, las ramas que eran injertadas, o los tallos que eran injertados, muchas veces se secaban, pero las ramas naturales siempre volvían a crecer.
Quiero leerte este texto, porque un día nuestro Señor vino a los labradores, a los cuales le había encomendado la viña. Y fíjate qué sucedió en Romanos capítulo 11, versículo 17. Dice: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, ya has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué significa que algunas de estas ramas fueron desgajadas? Y que nosotros hemos sido injertados. Nosotros somos las naciones, los gentiles. Y Dios cortó algunas ramas de Israel para injertarnos a nosotros. Pero esas ramas naturales volverán a crecer, porque son el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿qué hemos de hacer nosotros, que hemos sido injertados? ¿Hemos de dar fruto? Porque ellos fueron cortados, esas ramas fueron cortadas porque no produjeron fruto cuando el Señor de la viña vino. La pregunta es, ¿qué va a pasar con nosotros? Y dice el versículo 21 al 22, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y el versículo 22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, que ha hecho la inversión en tu vida, de injertarte, de meterte en el pueblo de Dios. Dice, la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dios ha hecho una gran inversión en tu vida. Es bueno que en este momento evalúes cuántas cosas Dios te ha dado. Todo lo que Dios te dio es para que des fruto. Todo lo que Dios te dio es para que seas gente que produce fruto de lo que Dios ha invertido. Ahora recuerda que ese es el propósito, por lo cual no resistas la autoridad bajo la cual Dios te puso, el lugar donde Dios te puso, la iglesia donde Dios te plantó. Allí hay autoridad delegada por Dios. Y si eres justo, has sido justificado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vas a florecer como la palmera, pero plantado en los atrios de Dios. Aprovecha las oportunidades que Dios te da. Seguramente has fallado muchas veces. Estos labradores fallaron la primera vez, pero Dios le envió otra vez una oportunidad. El problema es que ellos hicieron de la misma manera. Demuéstrale a Dios qué tan confiable eres con lo que Dios te ha dado, con tu familia, con tus hijos. Demuéstrale a Dios que eres confiable con lo material, con tus bienes. Demuéstrale a Dios que eres confiable con el llamado, con el talento que Dios te dio. Porque un día el Señor de la viña vendrá. Y por todo lo que Dios ha invertido en tu vida, has de rendir cuentas. Así que te invito a que hagas esta oración. Te invito a que cierres tus ojos en este momento. Y por un momento pienses en cuántas bendiciones Dios te ha dado, en cuánto Dios ha invertido en tu vida. Dios es el gran inversor, pero Él espera recibir fruto de eso. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos ver cosas que a veces pasamos por alto. Cuánto has invertido en nuestra vida. Cuántas cosas nos has dado. Y por cada una de esas cosas esperas que demos fruto. Te doy gracias, Señor. Pero también, Señor, este es un tiempo para reflexionar. ¿Cuántas veces hemos resistido a la autoridad? ¿Cuántas veces, Señor, Dios mío, no hemos aprovechado las oportunidades que nos has dado? ¿Cuántas veces, Señor, no hemos sido confiables? Pero si estamos escuchando esta palabra en este día, es porque nos estás dando una nueva oportunidad, la oportunidad de producir fruto. Señor, no queremos perder esta gran oportunidad. Yo envío esta palabra. Y aquel que está recibiendo esta palabra en este momento, Señor, pido que tu Espíritu le muestre cuántas cosas le has dado. Señor, muchas gracias, porque esta palabra no vuelve vacía. Y lo que has puesto en cada uno de nosotros, Señor, nos muestras que tienes expectativas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas expectativas tiene Dios con tu vida. Es un tiempo en el cual Dios espera que dé fruto, que todo lo que Dios te ha dado sea multiplicado en tu mano. Que el Señor te bendiga ricamente. Te invito a que te suscribas a este canal, te invito a que compartas esta palabra, porque no solo será de bendición para tu vida, sino que será bendición para la vida de aquellos que la reciban. Que el Señor te bendiga.